Si alguna vez te has despertado cansado, sin saber por qué, como si el cuerpo llevara un peso que nadie ve, quédate conmigo, un momento. Esta historia no habla de debilidad, habla de señales, de esos cansancios que llegan cuando algo en la vida pide ser escuchado. Mientras escuchas, dime en los comentarios si tú también has sentido este agotamiento extraño y qué crees que intenta decirte. Suscríbete y acompáñame. Seguimos caminando juntos, sin prisa, con verdad. Si sientes un cansancio que no se explica, quédate conmigo, un momento. No hablo del cansancio normal que llega después de trabajar, de caminar, de cargar bolsas, de resolver 1000 cosas en un día. Hablo de ese cansancio raro, silencioso y profundo que aparece cuando, en teoría, no debería estar ahí. Ese cansancio que te visita en medio de una mañana tranquila, cuando no has hecho gran esfuerzo, cuando dormiste lo suficiente, cuando no hay una razón clara, y aún así te sientes como si llevaras una piedra en el pecho, como si te hubieran drenado por dentro, como si el aire pesara, como si el cuerpo estuviera presente, pero el alma caminara un paso atrás. Yo sé que hay personas que, al escuchar esto, sienten un pequeño estremecimiento en la espalda. No es miedo, es reconocimiento, porque ese cansancio tiene una forma particular de hablar. No grita con un dolor específico, no se deja atrapar con un nombre fácil, no se cura del todo con una siesta larga ni con una taza de café. Es más extraño que eso. Es como un mensaje que insiste, como una carta que vuelve a tu puerta aunque la tires sin abrir, como una llamada perdida que se repite hasta que, por fin, miras la pantalla y te preguntas quién te está buscando. Quizás has intentado explicarlo de 1000 maneras. Te dijiste que era el clima, que era la edad, que era una mala semana, que era el estrés que ya pasará. Te obligaste a sonreír, te forzaste a seguir, porque eso es lo que nos enseñaron, que descansar es un lujo, que detenerse es fallar, que hay que producir, rendir, cumplir, demostrar, y así seguimos. Incluso cuando por dentro sentimos que algo se apaga lentamente. Incluso cuando la alegría se vuelve un recuerdo borroso. Incluso cuando la motivación se convierte en una máscara. Incluso cuando la vida, sin que nadie lo note, empieza a sentirse como una obligación. Pero hoy quiero proponerte otra mirada. No para que reemplaces la medicina, ni para que ignores tu salud. No para que conviertas cada síntoma en un misterio, sino para que no desperdicies una experiencia que puede estar intentando salvarte. Porque existe un cansancio que no nace en los músculos. Existe un cansancio que nace en la distancia entre lo que eres y lo que estás viviendo. Y cuando esa distancia crece demasiado, el cuerpo, que es honesto de una manera brutal, comienza a hablar el idioma que más te cuesta ignorar. Te lo digo despacio, porque esto puede tocar algo sensible en ti. Hay personas que se sienten agotadas no porque les falte fuerza, sino porque les sobra carga, carga invisible, carga emocional, carga moral, carga de expectativas ajenas, carga de silencios tragados, carga de verdades que se han callado por años, carga de una vida que no encaja con lo que el corazón sabe en secreto. Y cuando esa carga se vuelve demasiado pesada, el alma no siempre sabe cómo pedir ayuda con palabras. Entonces el cuerpo se convierte en el mensajero. Quizás te suena familiar, despertar y sentir que no has descansado, mirar tu día y sentir que cualquier cosa, incluso algo pequeño, parece una montaña. Sentir que el mundo te exige una energía que no tienes. Y lo peor
no es el cansancio en sí. Lo peor es la culpa. Esa culpa silenciosa que te susurra que estás fallando, que eres débil, que a los demás no les pasa, que deberías poder, que no tienes derecho a estar así. Y entonces te juzgas. Y al juzgarte, te cansas más. Y el ciclo se vuelve una prisión. Quiero que hagas algo ahora. Mientras me escuchas, no cierres los ojos todavía. Solo escucha esta pregunta con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste profundamente vivo? No productivo. No ocupado. No necesario. Vivo. ¿Cuándo fue la última vez que respiraste y sentiste que estabas en tu lugar? ¿Cuándo fue la última vez que tu cuerpo y tu alma caminaban en la misma dirección? Si al escuchar esta pregunta sientes un vacío o un nudo, no lo corras, no lo tapes, no lo anestesies. Ese nudo puede ser la puerta, porque a veces el cansancio aparece justo antes de una verdad. Aparece cuando estás a punto de admitir algo que has evitado por demasiado tiempo. Aparece cuando una parte de ti ya se cansó de sostener una versión falsa de tu vida. Y no digo falsa porque seas una mala persona, sino falsa porque no es completa, porque le falta tu verdad, le falta tu voz, le falta tu deseo, le falta tu sí auténtico y tu no firme. Le falta aquello que te hace sentir que tu existencia tiene sentido. Hoy quiero hablarte de un tipo de cansancio que llega como aviso, no como castigo. Aviso, como cuando una luz en el tablero del coche se enciende antes de que el motor se rompa. No para asustarte, sino para salvarte. Y puede ser que ese aviso haya llegado a ti porque has corrido demasiado tiempo por un camino que no es tuyo. O porque has estado cargando algo que no te corresponde, o porque has estado viviendo para sostener la paz de otros mientras por dentro se te derrumba la tuya, o porque has estado diciendo sí cuando todo tu ser pedía decir no, o porque has estado sosteniendo una culpa que ya no te pertenece, pero que sigues cargando como si fuera tu identidad. Sé que esto puede incomodar, porque es más fácil pensar que todo es biología y ya. Es más fácil creer que el cansancio es solo un problema que se arregla con algo externo. Y muchas veces sí. Claro que sí. Hay causas médicas. Hay deficiencias. Hay trastornos del sueño. Hay estrés crónico. Por eso siempre digo, cuida tu cuerpo. Consulta. Revisa. Pero incluso cuando todo está bien en los análisis. Incluso cuando el médico te mira y te dice que no encuentra nada grave. Queda una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. Si no es el cuerpo, ¿entonces qué? ¿Qué dentro de ti está pidiendo ser escuchado? Y aquí viene algo que puede cambiar tu forma de mirar tu propia vida. El cansancio extraño no siempre es un enemigo. A veces es un límite sagrado, una frontera, una línea que tu ser interior dibuja para decir hasta aquí, sosteniendo lo que te drena, hasta aquí, corriendo sin sentido, hasta aquí, traicionando tu propia conciencia, hasta aquí, viviendo en automático, hasta aquí sobreviviendo, cuando podrías estar viviendo. Hay un momento. Y esto lo he visto repetirse en personas muy diferentes, en lugares muy distintos, con historias que no se parecen, pero con el mismo gesto en la mirada, ese momento en que el cansancio deja de ser físico y se vuelve existencial, cuando te sientas y te quedas mirando un punto fijo sin saber por qué, cuando te preguntas en silencio en qué se te fue la vida, cuando te das cuenta de que has cumplido con todo. Y aún así, algo falta. Cuando el éxito no te llena, cuando las rutinas no te sostienen, cuando el cuerpo se vuelve pesado, no porque esté enfermo, sino porque está harto de mentir. Si esto te está tocando,
quiero invitarte a participar de una forma simple. Deja un comentario. No para contar tu historia completa, si no quieres, sino solo una frase honesta. Escribe qué tipo de cansancio estás sintiendo hoy. Y si conoces a alguien que vive diciendo, estoy cansado sin poder explicar por qué, comparte este mensaje, porque hay personas que están al borde, personas que creen que su cansancio significa que están rotas. Y no, muchas veces significa que están despertando, que están siendo llamadas a detenerse antes de que sea demasiado tarde. Y aquí te dejo una promesa clara. Hoy vamos a entrar en un territorio que casi nadie enseña, sin exageraciones ni miedo. Vamos a hablar de por qué existen cansancios que no se van con descanso, de cómo distinguirlos de los cansancios normales, y de qué hacer cuando sientes que tu cuerpo te está pidiendo algo que tu mente no quiere escuchar. Vamos a hablar de señales internas, de decisiones que pesan, de verdades que liberan, de caminos que se corrigen a tiempo. Pero antes de avanzar, necesito que recuerdes esto. Hay un punto de no retorno del que casi nadie habla. No es una amenaza, es una realidad humana. Cuando ignoras una señal demasiadas veces, algo dentro de ti se endurece. Te acostumbras a vivir desconectado. Te acostumbras a callar. Te acostumbras a funcionar sin sentir. Y un día te miras al espejo y te das cuenta de que llevas años presente en el mundo, pero ausente de ti mismo. Y eso, créeme, es un cansancio mucho más terrible que cualquier fatiga del cuerpo. Así que quédate. Respira. No luches contra lo que sientes, porque quizás este cansancio que te acompaña no vino para destruirte. Quizás vino para devolverte, y lo que viene a continuación puede darte la claridad que has estado buscando en silencio durante demasiado tiempo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a moverse. No curiosidad superficial, no entretenimiento, reconocimiento. Y cuando eso ocurre, es importante avanzar con claridad, no con miedo. Por eso, ahora quiero que entremos en una distinción que puede cambiar por completo tu relación con ese cansancio que llevas arrastrando. Porque no todo cansancio es igual. Aunque desde fuera se sienta parecido, hay cansancios que pertenecen al cuerpo, otros que pertenecen al alma y otros que nacen en un nivel todavía más profundo, donde ya no basta con dormir, ni con desconectarse, ni con cambiar de rutina. El primer cansancio es el más conocido, el cansancio del cuerpo. Es el que llega después del esfuerzo físico, del trabajo prolongado, del movimiento constante. Es lógico, es sano, es necesario. Ese cansancio te avisa que has usado tu energía y que ahora necesitas recuperarla. Comes mejor, duermes, paras un poco y el cuerpo responde. Al día siguiente, o a los pocos días, la energía vuelve. No hay conflicto interior. No hay preguntas existenciales. Solo fatiga muscular y necesidad de reposo. Este cansancio no suele traer angustia profunda. Trae alivio cuando descansas. El problema comienza cuando ese descanso no devuelve nada. Cuando duermes y despiertas, igual o peor. Cuando el cuerpo parece haber olvidado cómo recargarse. Ahí es donde entramos en el segundo tipo, uno del que casi nadie habla con honestidad, el cansancio del alma. Este no viene del esfuerzo físico, sino de la fricción constante entre lo que vives y lo que sientes como verdadero. Aparece cuando haces cosas que no resuenan contigo, cuando sostienes situaciones que te contradicen, cuando dices sí para evitar conflictos, cuando callas para no incomodar, cuando te adaptas tanto que te pierdes.
El cansancio del alma no siempre se nota de inmediato. Al principio es sutil, una pequeña desmotivación, una alegría que ya no llega, una sensación de vacío que intentas llenar con más actividades, más ruido, más estímulos, pero con el tiempo se vuelve pesado. El cuerpo empieza a protestar, no con una enfermedad clara, sino con una lentitud extraña, una dificultad para levantarte, una resistencia interna a seguir haciendo lo mismo, como si algo dentro de ti dijera basta, pero sin palabras. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que están fallando, que son flojas, que se volvieron débiles, que perdieron disciplina, cuando en realidad lo que ocurre es que el alma ya no puede sostener una vida que no le pertenece, y como no siempre sabemos escuchar al alma, el cuerpo se convierte en su traductor. Pero hay un tercer cansancio, y este es el que más desconcierta, el cansancio del espíritu. No todos lo experimentan de la misma manera, ni en el mismo momento de la vida. Este cansancio aparece cuando una persona comienza a cuestionar profundamente el sentido de lo que vive. Cuando ya no le bastan las respuestas simples, cuando algo dentro despierta y se da cuenta de que ha estado viviendo en piloto automático. No es depresión, aunque puede parecerlo, no es falta de voluntad, es el peso de empezar a ver. El cansancio del espíritu suele venir acompañado de preguntas que no te dejan en paz. Preguntas sobre el propósito, sobre la coherencia, sobre la verdad. Preguntas que no se resuelven con consejos rápidos ni frases motivacionales. Es como si una parte de ti estuviera despertando mientras otra parte sigue aferrada a lo conocido. Y esa tensión cansa. Cansa profundamente. Porque estás en medio de dos mundos. El que ya no te llena y el que todavía no sabes cómo habitar. Este cansancio no se alivia con vacaciones. Puedes irte lejos. Cambiar de paisaje. Desconectarte de todo. Y aún así sentir que algo sigue pesado dentro, porque no es el entorno lo que agota, es la desalineación, es vivir una vida que no conversa con tu verdad interior, y cuanto más sensible eres, cuanto más perceptivo, cuanto más honesto contigo mismo, más fuerte se siente ese desgaste. La sociedad moderna no sabe qué hacer con este tipo de cansancio. Por eso intenta etiquetarlo rápido. Estrés, ansiedad, falta de motivación. Y aunque a veces esas palabras ayudan, otras veces solo tapan el fondo del asunto, porque nadie te enseñó a preguntarte qué te está diciendo ese cansancio. Nadie te enseñó a escucharlo sin juzgarlo. Nadie te dijo que quizás no es un error, sino una señal. Piensa en esto con calma. Vivimos en una época donde se celebra estar ocupado, donde el valor de una persona se mide por lo que produce, por lo que logra, por lo que muestra. Detenerse es sospechoso. Descansar genera culpa. Sentir cansancio es visto como un defecto. Y en ese contexto, millones de personas viven agotadas. No porque hagan demasiado, sino porque viven desconectadas de sí mismas. El cansancio del alma y del espíritu suele aparecer en personas responsables, comprometidas, que han aprendido a cumplir, a sostener, a responder a expectativas externas. Personas que saben hacerse cargo, personas que rara vez piden ayuda, personas que llevan años poniendo a otros primero. Y un día el cuerpo dice, no puedo más, no como un capricho, sino como una última línea de defensa. Quiero que te hagas una pregunta honesta ahora mismo. No la respondas para nadie más, solo para ti. Si mañana despertaras con energía plena, ¿qué aspecto de tu vida te pesaría igual? ¿Qué decisión seguiría doliendo? ¿Qué relación seguiría drenándote?
¿Qué parte de tu rutina seguiría sintiéndose falsa? Si la respuesta aparece rápido, no la ignores. Ahí suele estar la clave, porque el cansancio del alma no se cura durmiendo más. Se cura corrigiendo el rumbo, diciendo verdades incómodas, soltando cargas ajenas, recuperando límites. Y el cansancio del espíritu no se cura llenando la agenda, se cura haciendo silencio, deteniéndose, escuchando lo que has estado evitando escuchar. Y aquí hay algo muy importante que quiero dejar claro. Reconocer estos cansancios no significa romantizar el sufrimiento ni rechazar la ayuda profesional. Al contrario, significa ampliar la mirada. Significa entender que somos más que un cuerpo que funciona o falla, que hay dimensiones internas que también necesitan atención, que no todo se arregla empujando más fuerte. Muchas personas sienten miedo cuando empiezan a entender esto. Miedo a cambiar, miedo a perder lo que tienen, miedo a decepcionar, miedo a no saber quiénes serán si dejan de ser quienes han sido hasta ahora. Y ese miedo también cansa. Pero hay un cansancio más peligroso que el de cambiar. Es el cansancio de quedarse donde ya no hay vida. Si has sentido que algo de esto describe tu experiencia, no es casual. Estás en un punto de transición, no necesariamente grande ni visible, pero real. Y lo que viene a continuación es aún más profundo. Porque no solo vivimos cansancios individuales, vivimos en una época de agotamiento colectivo, un desgaste que no es solo tuyo, pero que tú sientes en tu cuerpo. Y cuando comprendas eso, cuando veas que tu cansancio no está aislado, sino conectado a una forma de vivir que nos exprime por dentro, empezarás a mirarte con más compasión, dejarás de pelearte con tu cuerpo, dejarás de tratarlo como un enemigo y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, empezarás a escucharlo como lo que siempre fue, un aliado, para entender por qué tantos cuerpos están cansados al mismo tiempo. Tenemos que levantar la mirada y mirar más allá de la historia individual, porque aunque tu cansancio se sienta íntimo, personal, casi secreto, no está ocurriendo en el vacío. Ocurre dentro de una época, dentro de una cultura, dentro de un sistema que ha normalizado el desgaste como si fuera virtud. Vivimos en un tiempo donde el agotamiento dejó de ser una excepción y se convirtió en paisaje. Y cuando algo se vuelve paisaje, dejamos de cuestionarlo. Observa a tu alrededor. Personas que se levantan cansadas y se acuestan más cansadas aún. Conversaciones que comienzan con la frase, no doy más. Agendas llenas, pero corazones vacíos. Pantallas encendidas desde el amanecer hasta la madrugada. Mensajes que no paran. Exigencias constantes. Comparaciones permanentes. La sensación de que siempre falta algo. De que nunca es suficiente. De que hay que ir más rápido para no quedarse atrás. Y el cuerpo, que no entiende de métricas ni de likes, empieza a resentirse. No es casual que palabras como agotamiento crónico, ansiedad, vacío, desconexión aparezcan cada vez más. No es una debilidad individual, es un síntoma colectivo. Estamos viviendo en una época que empuja al límite la capacidad humana de sostener estímulos, expectativas y presiones. Y, aunque algunos se adapten mejor que otros, nadie sale ileso de una cultura que exige estar disponible todo el tiempo, rendir sin pausa y sonreír mientras lo hace. El cansancio del que hablamos no siempre nace de hacer demasiado. A veces nace de no poder detenerse, de no tener permiso para aburrirse, de no tener espacio para sentir, de no poder escuchar el propio ritmo, porque el ritmo que se nos impone no es humano, es mecánico, es constante, no respeta ciclos,
No distingue estaciones. No entiende de procesos internos. Y cuando un ser vivo intenta funcionar como una máquina, el desgaste es inevitable. Piensa en cómo hemos aprendido a tratar el descanso, no como algo sagrado, sino como una herramienta para volver a producir. Descansa para rendir mejor. Duerme para seguir. Desconéctate para volver con más fuerza. Incluso el reposo se convierte en una obligación funcional, y en ese esquema no hay lugar para un descanso profundo. Ese que no sirve para nada más que para existir. Ese que no tiene objetivo. Ese que permite que el alma se ponga al día con el cuerpo. Por eso, tantas personas sienten un cansancio que no se va. Porque aunque duerman, no descansan. Aunque paren, no se detienen por dentro. Aunque cambien de escenario, llevan consigo la misma exigencia interna. La voz que dice sigue. Apúrate. No aflojes. No seas débil. Y esa voz, repetida durante años, se convierte en una carga invisible que el cuerpo termina pagando. Vivimos también una época de ruido constante, no solo sonido, sino ruido mental, información que entra sin parar, noticias, opiniones, comparaciones, miedos. El cerebro humano no fue diseñado para procesar tanta estimulación continua. Y cuando no hay silencio, no hay integración. Cuando no hay integración, hay fatiga. Una fatiga que no se siente solo en la cabeza, sino en todo el sistema. El cansancio colectivo también tiene que ver con la pérdida de sentido. Muchas personas trabajan, se esfuerzan, cumplen, pero no saben para qué. No porque sean ingratas, sino porque el relato que sostiene sus acciones ya no convence. Hacer por hacer agota. Correr sin dirección cansa más que cualquier montaña. Y cuando el para qué se desdibuja, la energía se filtra. En este contexto, el cuerpo empieza a enviar señales más claras, no porque sea débil, sino porque es sabio. El cuerpo es el último guardián del equilibrio, cuando la mente se ha acostumbrado al exceso. Cuando normalizamos lo insostenible, el cuerpo se convierte en el freno de emergencia. Y ese freno muchas veces se manifiesta como cansancio profundo. Hay algo importante que quiero que veas. Muchas personas que sienten este cansancio no están mal. Están reaccionando con lucidez a un entorno que no es sano. Su cuerpo no está fallando. Está resistiendo. Está diciendo, esto no es natural. Esto no es sostenible. Esto no es vida. Pero en lugar de escuchar ese mensaje, solemos silenciarlo, con café, con pastillas, con distracciones, con más actividad. Y así el mensaje tiene que subir el volumen. El agotamiento colectivo también nace de una desconexión profunda con los ritmos naturales. Ya no escuchamos el día ni la noche. No respetamos el invierno interno. No aceptamos los momentos de baja energía. Queremos estar siempre arriba, siempre activos, siempre disponibles. Pero la vida no funciona así. Ningún ser vivo funciona así. Todo en la naturaleza tiene ciclos de expansión y de recogimiento. Y cuando negamos el recogimiento, pagamos el precio. Muchas personas sienten culpa por estar cansadas en un mundo que celebra la hiperactividad. Se comparan con quienes parecen tener energía infinita. Se exigen más. Se fuerzan. Y no se dan cuenta de que quizá su cansancio es una forma de rebeldía silenciosa. Una resistencia del cuerpo a seguir un ritmo que lo destruye. Una negativa a seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Quiero que observes algo más. El cansancio colectivo no afecta solo a individuos aislados. Afecta relaciones,
familias, comunidades. Cuando las personas están agotadas, se vuelven más irritables, más cerradas, menos empáticas. El cansancio prolongado endurece, y una sociedad cansada es una sociedad más fácil de manipular, más reactiva, menos consciente. Por eso es tan importante recuperar la escucha interna, no solo por bienestar personal, sino por salud colectiva. Si tú sientes este cansancio, no estás solo, no eres el único, no eres raro. Eres parte de una generación que está pagando el precio de un modelo que ha olvidado lo esencial. Y reconocerlo no te hace débil, te hace lúcido, te hace honesto, te coloca en el lugar de quien empieza a cuestionar, en lugar de simplemente aguantar. Y aquí aparece una pregunta incómoda pero necesaria. Si este cansancio no es solo tuyo, sino también del mundo que habitas, ¿qué pasaría si en lugar de pelear contra él, lo escucharas? ¿Qué pasaría si te preguntaras no solo qué me pasa a mí, sino en qué estoy participando que me agota? ¿Qué ritmos sostengo? ¿Qué expectativas compro? ¿Qué exigencias repito sin cuestionar? No se trata de huir del mundo, se trata de habitarlo de otra manera, de recuperar el derecho a parar, a sentir, a no poder, a no rendir siempre, a no estar bien todo el tiempo, porque cuando nos permitimos eso, algo empieza a aflojar, el cuerpo baja la guardia, el sistema nervioso respira, la energía deja de escapar por todos lados. Este cansancio colectivo es una señal de época, una llamada a revisar cómo estamos viviendo. Y tú, al sentirlo, no estás fallando, estás percibiendo, estás captando una grieta, y esa grieta puede ser el inicio de algo nuevo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos aprender algo fundamental. No todo cansancio tiene el mismo origen. No todo cansancio pide la misma respuesta. Y para no confundirnos, necesitamos discernimiento. Eso es lo que viene a continuación. Aprender a distinguir, aprender a escuchar sin miedo, aprender a no exagerar ni minimizar, porque solo cuando sabes qué tipo de cansancio estás viviendo, puedes responder de la manera adecuada, y esa distinción puede marcar la diferencia entre seguir agotándote y empezar a transformarte. Después de reconocer que vivimos en una época de agotamiento colectivo, llega un momento decisivo, el momento del discernimiento, porque no todo cansancio es un mensaje profundo y no toda fatiga es una señal interior que pide transformación. Si no aprendemos a distinguir, corremos dos riesgos igual de peligrosos. Uno es ignorar una señal importante, creyendo que es solo algo físico. El otro es convertir cualquier malestar en un drama espiritual. Y ninguno de los dos caminos conduce a la claridad. Por eso quiero que avancemos con los pies en la tierra y el corazón abierto. Escuchar el cansancio no significa abandonar la razón ni despreciar el cuidado médico. Al contrario, significa integrar, significa entender que somos cuerpo, mente y profundidad interior al mismo tiempo, y que cuando algo se desajusta, puede manifestarse en cualquiera de esos niveles o en varios a la vez. El cansancio físico tiene un lenguaje claro. Aparece después del esfuerzo. Se intensifica cuando no duermes bien. Mejora cuando comes mejor. Descansas. Bajas el ritmo. No trae grandes preguntas existenciales. No te hace dudar de quién eres ni de por qué vives como vives. Molesta. Sí, incomoda, pero no te sacude por dentro. Cuando descansas, el cuerpo responde, y eso es una buena señal. El cansancio que pide discernimiento es distinto. No se va con una noche larga de sueño. No mejora del todo con vacaciones.
incluso en los momentos en que deberías sentirte bien. Sigue ahí, como una capa pesada que lo cubre todo. Este cansancio suele venir acompañado de inquietud interna, de pensamientos recurrentes, de preguntas que vuelven una y otra vez, de sueños intensos, de una sensación de estar fuera de lugar, de una incomodidad que no sabes explicar, pero que no te abandona. Aquí es donde muchas personas se asustan, porque sienten que algo profundo se está moviendo y no saben cómo manejarlo. Y en ese miedo pueden caer en dos extremos. Uno es negarlo todo y decir no pasa nada. Seguir igual. Empujarse. Forzarse. El otro es buscar respuestas rápidas que prometen explicarlo todo de golpe. Sin matices. Sin responsabilidad. Ninguno de los dos caminos es sano. El discernimiento empieza con una pregunta simple y honesta. ¿Cómo está mi cuerpo realmente? ¿Duermo lo suficiente? ¿Me alimento de forma adecuada? ¿Estoy bajo un nivel de estrés que puedo manejar? ¿He hecho los chequeos necesarios? Esta pregunta no es una traición a lo espiritual. Es una base, porque escuchar el cuerpo también implica cuidarlo. Y a veces el cansancio no es una señal simbólica, sino un límite biológico claro que necesita atención. Pero cuando esas bases están cubiertas y el cansancio persiste, entonces la pregunta cambia. Ya no es solo qué me pasa, sino qué me está pasando por dentro. ¿Qué situación me pesa más de lo que admito? ¿Qué parte de mi vida sostengo solo por costumbre o miedo? ¿Qué verdad he postergado tanto que ahora se manifiesta como fatiga? El cansancio que trae un mensaje no suele aparecer de golpe. Se instala lentamente. Al principio lo ignoras. Luego lo justificas. Después lo normalizas. Hasta que un día te das cuenta de que vivir así ya no es viable. Y ese momento suele coincidir con una etapa de cambio interior. Una transición. Aunque todavía no sepas hacia dónde. Discernir también implica observar el tipo de pensamientos que acompañan al cansancio. Cuando es solo físico, la mente suele estar clara. Cuando es más profundo, la mente se llena de ruido o de preguntas. Pensamientos como no puedo seguir así. Algo no encaja. Necesito un cambio. Aunque no sepas cuál, este tipo de cansancio no te empuja a huir. Te empuja a revisar. Hay otra señal importante. El cansancio con mensaje suele venir con una sensación de urgencia suave. No es pánico. No es ansiedad extrema. Es una intuición persistente de que algo necesita atención ahora. No mañana. No cuando sea más cómodo. Es como si una parte de ti supiera que seguir postergando tiene un costo cada vez mayor. Y aquí quiero ser muy claro. Escuchar ese cansancio no significa tomar decisiones impulsivas ni romper todo de un día para otro. Significa detenerse lo suficiente para escuchar bien, para no actuar desde el miedo ni desde la evasión, para permitir que la claridad emerja, porque, cuando se escucha con honestidad, la respuesta no suele gritar. Se revela poco a poco. Muchas personas confunden discernimiento con análisis excesivo. Piensan que escuchar significa pensar más, darle vueltas, buscar explicaciones sin fin. Pero el discernimiento real es más corporal que mental. Se siente, se percibe, se nota en cómo reacciona el cuerpo cuando imaginas ciertas opciones. Hay decisiones que al pensarlas te quitan el aire. Hay otras que, aunque den miedo, te alivian el pecho. Ese es un lenguaje que pocos aprendieron a leer. Discernir también implica aceptar que no todo cansancio pide una respuesta inmediata. A veces pide paciencia. A veces pide silencio. A veces pide descanso profundo antes de cualquier cambio. Otras veces pide un límite claro. Un no que no has sabido decir.
Un sí que has postergado demasiado. Y solo escuchando con atención puedes saber cuál es cuál. Hay algo más que quiero que entiendas. El cansancio, con mensaje, no busca destruir tu vida, busca alinearla. No viene a castigarte. Viene a corregir. No viene a quitarte todo. Viene a devolverte algo que perdiste. Y por eso suele aparecer cuando estás lo suficientemente fuerte como para escucharlo. Aunque te sientas débil, el discernimiento también requiere compasión, no para justificarlo todo, sino para no atacarte. Si te juzgas por estar cansado, te alejas de la respuesta. Si te exiges entenderlo todo ya, te tensas más. Escuchar es un acto de humildad. Es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero estás dispuesto a encontrarlas. Quizás, al escuchar esto, te das cuenta de que has estado mezclando cansancios, tratando un cansancio del alma como si fuera solo físico, o intentando resolver un agotamiento corporal como si fuera un problema existencial. Y esa confusión agota aún más. Por eso, esta distinción es tan importante. Porque cuando sabes qué tipo de cansancio estás viviendo, puedes responder de manera adecuada y dejar de luchar contra ti mismo. En lo que viene a continuación, vamos a entrar en historias concretas, experiencias donde este discernimiento cambió el rumbo de una vida. No por magia, no por fórmulas, sino por una decisión honesta de escuchar lo que el cuerpo llevaba tiempo diciendo. Y quizás, al escucharlas, puedas verte reflejado, no para copiar un camino, sino para animarte a encontrar el tuyo, para comprender de verdad cómo el cansancio del alma se manifiesta. No basta con conceptos, necesitamos historias, porque es en la experiencia concreta donde las palabras dejan de ser ideas y se convierten en espejo. Quiero contarte ahora una historia que no es excepcional, pero sí profundamente reveladora. Una historia que se repite con distintos nombres, en distintos lugares, con distintas máscaras, pero con el mismo núcleo invisible. Era una persona responsable, de esas que siempre cumplen. Alguien que había aprendido desde joven que hacer lo correcto significaba adaptarse, no fallar, no decepcionar. Había construido una vida que desde fuera parecía sólida. Trabajo estable, reconocimiento, seguridad. Nada que llamara la atención, nada que pareciera fuera de lugar. Y sin embargo, desde hacía tiempo, algo se había ido apagando por dentro. El cansancio no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas importantes, despacio. Primero fue una dificultad para levantarse por la mañana, luego una sensación constante de peso en el pecho, después una apatía que no se explicaba. Dormía, pero no descansaba. Cumplía, pero sin entusiasmo. Hablaba, pero sin presencia. Y cada día se repetía la misma frase en silencio. Ya se me pasará. Pasaron meses. Luego, años. El cuerpo empezó a hablar más claro. Dolores difusos. Falta de concentración. Una fatiga que no encajaba con el esfuerzo real. Visitó médicos. Análisis normales. Todo parecía estar bien. Y eso, en lugar de aliviar, aumentó la confusión. Porque si todo estaba bien, ¿por qué se sentía tan mal? Un día, en una conversación aparentemente trivial, algo se rompió. Alguien le preguntó qué era lo que más disfrutaba de su trabajo, y no supo qué responder, no porque no quisiera, sino porque no encontró nada. Se quedó en silencio, y en ese silencio apareció una verdad que había sido empujada hacia el fondo durante años. No estaba cansado por trabajar demasiado.
Estaba cansado por vivir una vida que no sentía como propia. Había tomado una decisión importante tiempo atrás. Una decisión lógica, rentable, aprobada por todos. Pero en el momento de tomarla, algo dentro había dicho no. Una voz suave, casi imperceptible. Y esa voz fue ignorada. No por maldad, sino por miedo. Miedo a perder seguridad. Miedo a decepcionar. Miedo a no estar a la altura de las expectativas. Y desde entonces, cada día había sido un pequeño acto de traición interna. El cansancio era la consecuencia. No inmediata, pero inevitable. Porque sostener una mentira cotidiana agota más que cualquier esfuerzo físico. Fingir que estás bien cuando no lo estás. Convencerte de que es normal sentirte vacío. Justificar lo que te duele. Todo eso consume una energía enorme. Y el alma, que no sabe fingir para siempre, empieza a pedir auxilio. Cuando finalmente se permitió mirar esa verdad, no hubo alivio inmediato. Hubo dolor. Hubo tristeza. Hubo enojo consigo mismo. Hubo duelo por el tiempo perdido. Pero también hubo algo más. Una sensación extraña de coherencia. Como si, por primera vez en mucho tiempo, todo empezara a tener sentido. El cansancio ya no era un enemigo inexplicable. Era una respuesta lógica a una vida sostenida desde el miedo. Escuchar esa verdad no resolvió todo de un día para otro. No hubo decisiones impulsivas. No hubo giros dramáticos. Hubo algo más simple y más difícil. Honestidad. La decisión de dejar de mentirse. De reconocer que seguir igual tenía un costo demasiado alto. De aceptar que cambiar daba miedo. Pero no cambiar estaba destruyendo algo esencial. Con el tiempo, pequeñas decisiones empezaron a aparecer. Decir no a ciertas exigencias. Poner límites. Recuperar espacios de silencio. Reconectar con aquello que alguna vez le había dado sentido. No todo cambió de inmediato. Pero algo fundamental sí. Dejó de luchar contra el cansancio y empezó a escucharlo. Y en esa escucha, el cuerpo empezó a responder. El cansancio no desapareció de golpe, pero se transformó. Ya no era una losa constante. Era una señal intermitente. Aparecía cuando se desviaba. Se aliviaba cuando se alineaba. Se convirtió en una especie de brújula. Incómoda a veces, pero honesta. Y poco a poco, la energía comenzó a regresar. No como euforia, sino como presencia. Como una fuerza tranquila. Como la sensación de estar, por fin, en el lugar correcto. Esta historia no es única. Se repite en personas que han elegido seguridad sobre verdad, aprobación sobre coherencia, comodidad sobre sentido, y no porque esas elecciones sean malas en sí mismas, sino porque cuando se sostienen demasiado tiempo en contra de lo que uno siente, el costo se acumula, y el cuerpo, que no negocia con la incoherencia, pasa la factura. El cansancio del alma suele aparecer cuando hay una contradicción prolongada entre lo que haces y lo que sabes. No lo que opinas, lo que sabes. Porque hay un conocimiento silencioso que todos tenemos, una certeza íntima, y cuando vivimos alejados de ella, algo se desgasta lentamente, no siempre con dolor, a veces con apatía, con desgano, con una tristeza sin nombre. Muchas personas esperan tocar fondo para escuchar. Esperan una crisis grande, una enfermedad, una pérdida, un colapso. Pero el cansancio suele ser una advertencia anterior, una oportunidad de corregir antes de romper, una forma más amable de decir basta. Por eso es tan importante no minimizarlo, no ridiculizarlo, no empujarlo hacia abajo con distracciones.
Escuchar el cansancio del alma no significa culparse por el pasado. Significa hacerse responsable del presente. Reconocer dónde estás viviendo en automático. Dónde te estás forzando. Dónde estás sosteniendo algo que ya no tiene vida. Y aceptar que soltar no es perder. Es dejar de cargar algo que ya cumplió su función. Quizás al escuchar esta historia sientes que algo en ti se mueve. Tal vez reconoces una decisión que tomaste y que todavía pesa. Tal vez hay una parte de tu vida que se siente como un traje que ya no te queda. Si es así, no te apresures. No saques conclusiones todavía. Solo observa. El discernimiento no pide respuestas rápidas. Pide honestidad sostenida. En la próxima parte vamos a entrar en un giro inesperado. Porque no todo cansancio viene de haber elegido mal. A veces viene de haber sido detenido a tiempo. A veces el cansancio aparece no para señalar un error pasado, sino para evitar uno futuro. Y entender eso puede cambiar por completo la forma en que miras los momentos en que el cuerpo te obliga a parar. Hay un momento en la vida en que el cansancio deja de señalar lo que ya pasó y empieza a advertir sobre lo que podría pasar. Este es el giro que muchas personas no esperan y que, cuando se comprende, cambia por completo la relación con el agotamiento, porque no siempre el cuerpo se cansa por haber vivido en contra de la verdad. A veces se cansa para impedir que avances hacia algo que te destruiría. Y esa función protectora del cansancio es una de las más incomprendidas. Imaginemos por un instante que el cuerpo no es solo un receptor pasivo de lo que hacemos, sino un sistema inteligente que intenta mantenernos a salvo, no de peligros evidentes, sino de decisiones que, aunque parezcan correctas en la superficie, nos alejarían profundamente de nosotros mismos. En esos casos, el cansancio aparece como un freno, no violento, no dramático, pero firme, como una mano invisible que te sujeta justo antes de dar un paso en falso. Este tipo de cansancio suele surgir en momentos clave, cuando estás a punto de tomar una decisión importante, cambiar de rumbo, aceptar algo que promete mucho, pero que en el fondo no se siente limpio. Seguir adelante con una relación que ya mostró señales claras de desgaste. Insistir en un proyecto que te exige sacrificar partes esenciales de ti. El cuerpo percibe lo que la mente todavía está negociando y responde de la única forma que sabe hacerlo sin romperte. Te quita la energía. No es un castigo. Es una pausa forzada. Y suele generar frustración, porque desde fuera parece un obstáculo absurdo. Tienes todo para avanzar, pero no puedes. La energía no está. El entusiasmo desaparece. El impulso se diluye. Te preguntas, ¿qué te pasa justo ahora? ¿Por qué te sientes así cuando deberías estar fuerte? Y no sabes que ese cansancio es, en realidad, una protección. He visto a personas detenerse al borde de decisiones que habrían cambiado sus vidas de manera irreversible. No porque fueran malas personas, ni porque carecieran de capacidad, sino porque estaban a punto de comprometerse con algo que las vaciaría por dentro. Y justo ahí apareció el cansancio. Una fatiga tan intensa que no les permitió avanzar al ritmo esperado. Retrasos, bloqueos, desmotivación, problemas físicos leves pero persistentes, señales suficientes para obligarlas a parar. En ese momento, muchas se enojan consigo mismas, se acusan de sabotearse, de ser débiles, de no estar a la altura, intentan forzarse, se empujan, se exigen más, y cuanto más se fuerzan, más fuerte se vuelve el cansancio, porque no se trata de falta de voluntad, se trata de una advertencia. El cuerpo está diciendo, no es por aquí. Escuchar esta advertencia requiere humildad.
porque va en contra de la narrativa que nos enseñaron, la de superar obstáculos a toda costa, la de no detenerse nunca, la de seguir aunque duela. Pero hay dolores que no son desafíos, sino límites, y cruzar esos límites tiene consecuencias que no siempre se ven de inmediato. El cansancio protector también aparece cuando estás a punto de repetir un patrón que ya te dañó en el pasado, una relación similar a otra que te dejó vacío, una dinámica laboral que sabes, en el fondo, que te consume, una forma de vivir que ya te pasó factura. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente quiere olvidar, y al reconocer señales conocidas, se adelanta, te ralentiza, te quita fuerzas, te obliga a mirar con más atención. Hay algo profundamente compasivo en este tipo de cansancio, porque no te deja avanzar hacia el precipicio sin avisarte. No te empuja al colapso, te detiene antes. Pero esa detención puede sentirse como una pérdida, como una oportunidad que se escapa, como un fracaso, y solo con el tiempo, cuando miras hacia atrás, entiendes que fue una salvación silenciosa. Muchas personas solo comprenden esto años después, cuando descubren qué habría pasado si hubieran seguido, cuando ven las consecuencias en otros, cuando agradecen no haber tenido la energía para insistir. Y entonces ese cansancio que tanto odiaron se revela como un aliado, uno incómodo. Sí, pero leal. Este cansancio protector suele venir acompañado de sueños inquietos, no necesariamente pesadillas, sino escenas que te muestran posibles consecuencias, conversaciones internas intensas, una intuición persistente de que algo no está bien. Aunque no puedas explicarlo con lógica, el cuerpo se adelanta a la mente, ve más lejos y te pide tiempo. El problema es que vivimos en una cultura que desprecia el tiempo lento. Todo tiene que ser inmediato. Las decisiones, los resultados, los avances, y cuando el cuerpo pide pausa, lo interpretamos como una falla. No sabemos quedarnos en la incertidumbre. No sabemos esperar sin sentir que estamos perdiendo. Y sin embargo, muchas veces, esperar es la forma más profunda de cuidado. Escuchar el cansancio protector no significa renunciar a tus sueños. Significa revisar si ese sueño sigue siendo verdadero o si se convirtió en una idea heredada que ya no te pertenece. Significa preguntarte si lo que estás persiguiendo te acerca a quien eres o te aleja. Y esas preguntas no se responden corriendo, se responden deteniéndose. Hay decisiones que solo se aclaran cuando bajas el ritmo, cuando dejas de empujarte, cuando permites que el cuerpo se calme lo suficiente como para escuchar lo que realmente sientes. Y el cansancio, en esos casos, es la puerta hacia esa claridad, no porque te dé respuestas mágicas, sino porque te quita la prisa que te impedía ver. Si ahora mismo estás en un punto de estancamiento forzado, si sientes que algo no avanza, aunque tú quieras, si el cuerpo no responde como antes, no te apures a etiquetarlo como un problema. Pregúntate primero, ¿qué podría estar evitándote? ¿Qué decisión te está pidiendo revisar? ¿Qué camino te está invitando a no tomar? Al menos por ahora, esto no significa que toda detención sea correcta, ni que toda resistencia sea sagrada. Por eso, el discernimiento es clave. Pero cuando el cansancio aparece justo antes de un paso importante y no se explica por causas evidentes, merece ser escuchado con respeto, porque puede estar cuidándote de algo que todavía no ves. En la próxima parte, vamos a ampliar aún más esta mirada, porque esta forma de entender el cansancio no es nueva ni individual. Ha estado presente en muchas tradiciones antiguas, en culturas distintas, separadas por tiempo y espacio, pero unidas por una misma intuición,
la de que el cuerpo habla cuando el alma necesita ser escuchada. Y comprender eso puede darte una perspectiva completamente nueva sobre lo que estás viviendo ahora mismo. Cuando miramos más allá de nuestra experiencia personal y de la cultura moderna que nos rodea, descubrimos algo sorprendente. Esta forma de entender el cansancio no es nueva ni extraña. Ha estado presente desde hace siglos en distintas tradiciones humanas, en pueblos que jamás se conocieron entre sí, pero que llegaron a una comprensión similar, la idea de que el cuerpo no es solo materia, sino un lenguaje, un territorio donde se escriben mensajes que no siempre pasan por la mente. En tiempos antiguos, el cuerpo no era visto como un enemigo ni como un objeto que había que dominar. Era considerado un umbral, un puente entre lo visible y lo invisible. Cuando alguien se cansaba sin razón aparente, no se le pedía inmediatamente que se esforzara más. Se le invitaba a detenerse, a escuchar, a observar qué estaba ocurriendo en su interior y a su alrededor. El cansancio era leído como una señal de transición. En comunidades contemplativas, por ejemplo, se sabía que antes de una transformación importante, el cuerpo solía debilitarse, no como castigo, sino como preparación. La energía se retiraba de lo superficial para concentrarse en lo esencial. La persona se volvía más lenta, más sensible, más silenciosa, y ese estado, aunque incómodo, era respetado. Se entendía que algo estaba gestándose por dentro. En muchas culturas, el cansancio profundo era interpretado como una invitación a bajar de ritmo, a retirarse temporalmente del ruido, a entrar en un espacio de introspección. No se trataba de huir del mundo, sino de recalibrarse, de recordar quién se era antes de quedar atrapado en las demandas externas. El cuerpo se convertía en el guardián de ese proceso. Esta sabiduría también estaba presente en tradiciones espirituales muy distintas entre sí. En enseñanzas místicas se hablaba del cuerpo como un templo, no en el sentido moralista, sino como un lugar donde lo profundo se manifiesta. Cuando el templo se sobrecarga, cuando se usa para sostener una vida que no respeta su equilibrio, el templo responde, y una de sus respuestas más claras es el cansancio. En otras tradiciones se decía que cuando una persona estaba a punto de cambiar de nivel de conciencia, su cuerpo entraba en un estado de fatiga especial. No era enfermedad, no era debilidad común, era un proceso de ajuste, como si todo el sistema necesitara reorganizarse antes de poder sostener una forma de vida más auténtica. La lentitud no era un problema, era parte del camino. También se reconocía que el cansancio podía ser una forma de enseñanza, una manera en que la vida misma obligaba a alguien a detenerse cuando su mente se negaba a hacerlo, porque no todos saben parar voluntariamente. Algunos solo aprenden cuando ya no pueden seguir. Y el cuerpo, con una sabiduría que no negocia, pone el límite. Si observamos las culturas originarias, encontramos una mirada similar. El cansancio no se interpretaba de inmediato como algo que había que eliminar. Se preguntaba primero qué había cambiado en la vida de la persona, qué decisiones recientes había tomado, qué vínculos se habían alterado, qué promesas se habían roto, incluso aquellas que uno se hace a sí mismo. El cuerpo era visto como un testigo fiel de esos movimientos internos. Lo fascinante es que estas comprensiones aparecen una y otra vez en lugares separados por océanos y siglos, como si la humanidad, en su diversidad, hubiera intuido una misma verdad, que el cuerpo recuerda, que el cuerpo sabe, que el cuerpo reacciona cuando la vida se desvía demasiado de su cauce natural. Pero con el tiempo, esta forma de escuchar se fue perdiendo. Se impuso una mirada que separó lo físico de lo profundo. El cuerpo se convirtió en una máquina,
el cansancio en un error, la pausa en un defecto. Y así aprendimos a ignorar lo que antes se consideraba sagrado. Aprendimos a luchar contra el cuerpo en lugar de dialogar con él. El resultado lo vemos hoy. Personas agotadas que no saben por qué. Cuerpos que colapsan después de años de resistencia silenciosa. Almas que piden atención a través de síntomas que nadie enseñó a interpretar. Y en lugar de recuperar esa sabiduría antigua, solemos sentir vergüenza por no poder seguir el ritmo. Comprender que otras culturas vieron el cansancio de otra manera puede ser profundamente liberador, porque te saca del lugar de la culpa. Te recuerda que no estás fallando, que quizás estás atravesando un proceso que requiere otro tipo de mirada, una más paciente, una más amplia, una que no reduce la experiencia humana a rendimiento. En muchas tradiciones, el cansancio profundo iba acompañado de prácticas simples: silencio, retiro, contacto con la naturaleza, observación de los sueños, escritura, conversación honesta con alguien que supiera escuchar sin juzgar. No se buscaban soluciones rápidas, se buscaba comprensión, porque se sabía que una vez comprendido el mensaje, el cansancio podía transformarse. No siempre desaparecía de inmediato, pero cambiaba de cualidad. Dejaba de ser un peso inexplicable y se convertía en un proceso con sentido. Y cuando algo tiene sentido, aunque duela, se vuelve más llevadero. El cuerpo ya no necesita gritar. Puede susurrar. Esta mirada antigua también reconocía algo importante. No todas las personas experimentan estos procesos con la misma intensidad. Hay personas más sensibles, más permeables, más conscientes de lo que ocurre por dentro. Estas personas suelen cansarse más, no porque sean frágiles, sino porque sienten más, porque perciben desajustes que otros pueden ignorar durante años. Y esa sensibilidad, aunque es un don, tiene un costo energético. En lugar de ver esa sensibilidad como un defecto, muchas culturas la honraban. Sabían que esas personas cumplían una función, detectaban desequilibrios, anticipaban cambios, sentían antes que otros, y su cansancio era parte de esa función, no algo que hubiera que eliminar, sino algo que había que cuidar. Quizás tú seas una de esas personas. Quizás desde siempre has sentido más. Has percibido cosas que otros no notan. Te has cansado antes. Te has saturado más rápido. Te has cuestionado más. Si es así, no te juzgues. No intentes endurecerte, porque perderías algo valioso. Aprende, en cambio, a escucharte con respeto. Recuperar esta sabiduría no significa vivir en el pasado ni rechazar el mundo moderno. Significa integrar, tomar lo mejor de ambos, cuidar el cuerpo con ciencia y, al mismo tiempo, escucharlo con profundidad, entender que no todo se soluciona empujando, que a veces la solución está en detenerse. En lo que viene, vamos a entrar en otro territorio delicado. El de los sueños, las coincidencias y las señales que acompañan a este tipo de cansancio, porque rara vez aparece solo, suele venir rodeado de mensajes sutiles que, si no los atendemos, se repiten cada vez con más fuerza, y aprender a reconocerlos puede ayudarte a comprender qué te está pidiendo la vida ahora. Cuando el cansancio del que hablamos aparece, rara vez llega solo. Casi nunca es una experiencia aislada. Suele venir acompañado de otros fenómenos sutiles que muchas personas descartan porque no encajan en una lógica inmediata. Sueños más intensos, coincidencias repetidas, encuentros inesperados, frases que escuchas varias veces en distintos lugares, recuerdos que vuelven sin ser llamados, pensamientos que insisten,
como si algo intentara abrirse paso por distintas grietas al mismo tiempo. Los sueños son uno de los primeros canales por donde este cansancio se expresa. No hablo de sueños confusos que se olvidan al despertar, sino de sueños que dejan una huella, sueños que se sienten reales, escenas que se repiten, símbolos que no comprendes del todo, pero que te acompañan durante el día, personas del pasado que regresan, decisiones que se escenifican, caminos que se abren o se cierran. Cuando el cuerpo se cansa profundamente, la mente baja la guardia, y el mundo interno aprovecha ese silencio para hablar. Muchas personas dicen, no soñar, pero en realidad sueñan y no recuerdan. Sin embargo, en periodos de cansancio significativo, el recuerdo aparece, no porque el sueño sea nuevo, sino porque algo dentro de ti está más atento, más permeable. Y lo que surge en esos sueños no es una predicción ni un mensaje mágico. Es información emocional. Es la verdad interna, buscando una vía. Los sueños suelen mostrar aquello que en la vigilia evitas. Miedos que no nombras. Deseos que no te permites. Decisiones postergadas. Pérdidas no elaboradas. Y cuando el cansancio está presente, esos contenidos emergen con más fuerza, no para asustarte, sino para equilibrarte, porque una vida vivida solo hacia afuera termina agotando, y el mundo interior exige su espacio. Junto a los sueños aparecen las sincronicidades, no grandes milagros, sino pequeñas coincidencias cargadas de sentido. Piensas en alguien y te llama. Lees una frase que responde exactamente a una pregunta que llevabas días evitando. Escuchas una conversación ajena que parece hablada para ti. Te cruzas con un libro, una canción, una imagen que toca justo el punto que duele. Estas coincidencias no obligan, no empujan, solo señalan, como migas de pan que te invitan a mirar en una dirección distinta. La mente moderna suele despreciar estas experiencias. Las llama casualidades, azar, sugestión. Y está bien no exagerarlas. Pero ignorarlas por completo también es perder una información valiosa. Porque cuando las coincidencias se repiten alrededor de un mismo tema, no están hablando del mundo exterior. Están hablando de ti, de aquello a lo que estás prestando atención. Incluso sin darte cuenta. El cansancio profundo también viene acompañado de una sensación particular de inquietud. No es ansiedad clásica. Es una incomodidad difusa. Como si algo no estuviera en su lugar. Como si el traje que llevas puesto no te quedara bien. Esta inquietud no se calma con distracciones. Al contrario, cuanto más intentas taparla, más crece. Porque no pide entretenimiento, pide escucha. En este punto, muchas personas cometen un error común. Intentan resolver el cansancio atacando el síntoma. Más café, más estímulos, más actividad, más explicaciones, más ruido. Pero el cuerpo no necesita más, necesita menos. Menos prisa, menos presión. Menos negación, porque este cansancio no se debe a falta de energía, sino a fuga de energía. Energía que se va sosteniendo lo insostenible. Los mensajes que acompañan al cansancio no siempre son claros. No vienen con instrucciones detalladas. Vienen como sensaciones, como preguntas abiertas, como incomodidades que no se pueden ignorar. Y ahí aparece la tentación de buscar respuestas externas rápidas. Alguien que te diga qué hacer. Un método que prometa claridad inmediata. Una etiqueta que tranquilice. Pero este proceso no funciona así. No se resuelve desde afuera. Se atraviesa desde adentro.
Otra señal frecuente es la dificultad para concentrarse en tareas que antes resultaban fáciles. No por falta de capacidad, sino porque la energía ya no quiere ir en esa dirección. La mente se dispersa, el cuerpo se resiste, te cuesta iniciar, te cuesta sostener, y eso genera frustración. Te preguntas qué te pasa, por qué ya no eres como antes, sin darte cuenta de que quizás ya no necesitas ser como antes. El cansancio acompañado de señales internas suele indicar que una etapa se está cerrando. No necesariamente de manera dramática. A veces es un cierre silencioso, una transición suave que se resiste a ser reconocida. Y como no la reconoces, el cuerpo insiste, te ralentiza, te obliga a mirar, porque avanzar sin cerrar lo anterior requiere un esfuerzo enorme. Hay personas que sienten culpa por estos procesos. Creen que deberían estar agradecidas, que no tienen derecho a sentirse así, que otros están peor, y esa comparación añade otra capa de cansancio, porque invalida la experiencia propia. Cada proceso es único, cada señal responde a una historia particular. No se trata de competir en dolor, ni de justificarlo todo. Se trata de reconocer lo que es. Cuando el cansancio viene acompañado de sueños, sincronicidades e inquietud, no te está pidiendo que tomes decisiones inmediatas. Te está pidiendo presencia, atención, honestidad. Te está invitando a observar patrones, a notar qué temas se repiten, qué emociones aparecen, qué situaciones te drenan más, qué conversaciones te alivian. El cuerpo te está dando datos, pero necesita que los recojas. Escuchar estas señales no significa vivir pendiente de ellas todo el tiempo. Significa crear espacios donde puedan ser escuchadas sin interferencias. Momentos de silencio, caminatas sin objetivo, escritura libre, respiración consciente, no como técnicas mágicas, sino como formas de bajar el ruido para que lo esencial pueda emerger. A medida que escuchas, algo cambia. No siempre desaparece el cansancio, pero se vuelve más comprensible, menos amenazante. Empiezas a ver su lógica, su dirección, y esa comprensión reduce la lucha interna, porque gran parte del agotamiento viene de pelear contra lo que sientes. Cuando dejas de pelear, algo se libera. En la siguiente parte vamos a entrar en un terreno más delicado aún: el riesgo de ignorar estas señales durante demasiado tiempo, porque aunque el cuerpo es paciente, no es infinito, y hay un punto en el que la desconexión sostenida tiene consecuencias más profundas. Entender esto no es para generar miedo, sino para recuperar a tiempo una conexión que todavía está viva. Cuando las señales se repiten y no son escuchadas, algo comienza a endurecerse lentamente por dentro. No ocurre de un día para otro. No hay un momento exacto en que puedas decir aquí fue. Es un proceso silencioso, gradual, casi imperceptible. Al principio solo es cansancio. Luego es apatía. Después es desconexión. Y finalmente puede convertirse en algo mucho más profundo y peligroso. Una forma de vivir sin estar realmente vivo. Hay personas que siguen funcionando durante años en ese estado. Cumplen horarios, mantienen relaciones, toman decisiones, sonríen cuando corresponde, pero algo esencial se ha ido apagando. Ya no sienten entusiasmo, ya no se emocionan, ya no conectan de verdad. Todo se vuelve mecánico, correcto, aceptable y profundamente vacío. No porque hayan perdido la capacidad de sentir, sino porque aprendieron a apagarla para no escuchar lo que dolía. Este es el riesgo mayor de ignorar el cansancio profundo. No el colapso físico inmediato, sino la petrificación interior,
un estado en el que el cuerpo sigue adelante, pero el alma se repliega, como si una parte de ti se hubiera ido para protegerse, y aunque desde fuera puedas parecer estable, por dentro todo se vuelve plano, sin relieve, sin color. Muchas personas confunden este estado con madurez. Dicen, ya no me afecta nada, ya no espero nada, ya no me ilusiono, pero no es madurez, es defensa. Es la consecuencia de haber silenciado demasiadas veces una voz interna que pedía cambio. El cansancio fue la primera advertencia. La inquietud fue la segunda. Las señales fueron la tercera. Y cuando todo eso fue ignorado, lo que queda es un silencio pesado. Este silencio no es paz. Es ausencia. Es la falta de diálogo interior. La sensación de estar desconectado incluso de uno mismo. Y aunque puede parecer cómodo al principio, porque ya no hay conflicto interno. El precio es alto. Se pierde la capacidad de disfrutar, de amar profundamente, de comprometerse con sentido. La vida se reduce a cumplir funciones. El cuerpo, cuando llega a este punto, suele enviar señales más fuertes, enfermedades, crisis, rupturas, pérdidas, no como castigo, sino como último intento de despertar algo que se ha endurecido demasiado. Pero no siempre se llega ahí. Muchas veces, el aviso final es ese cansancio que se volvió crónico y que ya ni siquiera se cuestiona. Se normaliza, se integra como parte de la identidad. Yo soy así, siempre estoy cansado. Este estado no discrimina por edad ni por éxito. Hay personas jóvenes que ya viven desconectadas. Hay personas con todo lo que supuestamente da felicidad que se sienten vacías. Y cuando miras sus ojos, lo notas. No hay brillo. No hay presencia. No hay curiosidad. Solo una especie de resignación elegante. Una aceptación sin vida. Ignorar las señales durante demasiado tiempo también tiene otro efecto. Endurece la capacidad de escuchar. Cada vez cuesta más distinguir lo que se siente. El cuerpo sigue hablando, pero ya no sabes interpretar. Te acostumbras al ruido interno, al malestar constante, y cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes bien sin pensarlo, porque ya no sabes responder otra cosa. Esto es lo que muchas tradiciones antiguas describían como el corazón endurecido, no en un sentido moral, sino existencial, un corazón que ya no se deja afectar, que ya no se abre, que ya no confía. Y llegar ahí no es un pecado, es una consecuencia, la consecuencia de haber tenido que sobrevivir durante demasiado tiempo sin escucharte. Pero hay algo muy importante que quiero decirte ahora. Llegar a este estado no significa que no haya salida. No significa que estés perdido para siempre. Pero sí, significa que el camino de regreso es más difícil, porque requiere atravesar capas de negación, de miedo, de dolor acumulado. Requiere una sacudida, una crisis, algo que rompa la coraza. Y nadie quiere llegar ahí si puede evitarlo. Por eso, el cansancio profundo es una oportunidad, una advertencia temprana, una invitación a detenerte antes de que tengas que romperte. Escuchar ahora es más amable que despertar después de una caída. El cuerpo siempre prefiere susurrar antes que gritar. Pero si no lo escuchas, aprende a gritar. Quizás al escuchar esto sientes temor. No para asustarte, te lo digo, sino para que comprendas la importancia de no seguir postergando, de no seguir diciéndote después, cuando tenga tiempo, cuando pase esta etapa, porque la vida no espera a que estés listo. La vida se vive ahora, y cada señal ignorada es una oportunidad perdida de realinearte. Hay personas que despiertan después de un evento límite,
una enfermedad grave, una pérdida irreparable, un colapso emocional, y muchas de ellas dicen lo mismo. Mi cuerpo me avisó durante años, pero no quise escuchar, no quise parar, no quise cambiar, y cuando finalmente no tuvieron opción, comprendieron que el cansancio no era el problema, era el mensaje. No necesitas llegar ahí. Si estás escuchando esto, si algo en ti resuena, si reconoces señales que has vivido, entonces todavía estás a tiempo, todavía hay sensibilidad, todavía hay inquietud, todavía hay preguntas. Eso significa que la conexión sigue viva, que el corazón no se ha endurecido del todo, que aún puedes elegir. Escuchar el cansancio ahora no te garantiza un camino fácil, pero te evita uno vacío. Te permite elegir conscientemente. Te devuelve la posibilidad de sentir, de corregir, de soltar antes de que el cuerpo tenga que obligarte a hacerlo de una forma más dura. En la próxima parte, vamos a pasar de la advertencia a la acción. Porque escuchar no basta. Hay formas concretas y sencillas de empezar a transformar este cansancio. No con fórmulas mágicas, sino con prácticas reales que devuelven poco a poco la coherencia entre lo que vives y lo que eres. Y cuando esa coherencia comienza a restaurarse, el cuerpo lo sabe y responde. Escuchar el cansancio es el primer paso, pero no es suficiente si no se traduce en acción consciente. No acción impulsiva, no cambios drásticos por desesperación, sino movimientos pequeños, sostenidos y honestos que empiecen a devolver coherencia a tu vida, porque el cansancio profundo no se transforma con grandes discursos. Se transforma con prácticas simples que se repiten día tras día hasta que algo se reordena por dentro. Quiero proponerte un camino concreto, no como una receta universal, sino como un marco flexible que puedes adaptar a tu realidad. Este camino tiene 3 gestos esenciales: detenerse, nombrar y ofrecer. Parecen simples, pero su poder está en la constancia y en la sinceridad con que se practican. Detenerse no significa abandonar responsabilidades ni desaparecer del mundo. Significa crear un espacio real, aunque sea breve, donde no te exijas nada. Un espacio sin rendimiento, sin objetivos, sin pantallas. Detenerse es permitir que el sistema nervioso baje la guardia. Es darle al cuerpo la señal de que ya no está en peligro. Incluso 10 minutos diarios pueden marcar una diferencia si son verdaderos. No para pensar soluciones, sino para sentir lo que hay. En ese espacio, el cuerpo empieza a hablar de otra manera. Aparecen sensaciones, tensiones, emociones que habían sido empujadas hacia abajo. No las fuerces. No intentes cambiarlas. Obsérvalas. Respirar, lento, ayuda. Una respiración que baje al abdomen, que afloje el pecho, que no busque nada. Cuando te detienes de verdad, el cansancio suele cambiar de textura. Deja de ser un bloque y se vuelve información. El segundo gesto es nombrar, poner palabras a lo que pesa, no para explicarlo todo, sino para reconocerlo. Escribir ayuda mucho, no para hacerlo bonito, sino para hacerlo honesto. Escribe sin corregirte. Escribe lo que duele, lo que molesta, lo que cansa. Escribe qué situaciones te drenan más, qué conversaciones te dejan vacío, qué decisiones te generan resistencia interna. Al nombrar, dejas de cargar en silencio. Sacas a la luz lo que estaba consumiendo energía en la sombra. Nombrar también implica reconocer límites. Admitir que algo ya no puede seguir igual, que una dinámica no es sostenible, que una exigencia te supera,
que una promesa que hiciste en otro momento ya no encaja con quien eres hoy. Esto no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona viva, en alguien que se permite actualizar su verdad. El tercer gesto es ofrecer. Y aquí no hablo de algo religioso en un sentido dogmático. Hablo de una actitud interior. Ofrecer el cansancio significa dejar de pelear contra él y transformarlo en intención. Decir internamente este cansancio que siento no es en vano. Lo pongo al servicio de una vida más honesta. Lo entrego para que me muestre qué necesito cambiar. Ofrecer es un acto de confianza, no en que todo se resolverá rápido, sino en que este proceso tiene sentido. Cuando ofreces el cansancio, algo se afloja. Ya no lo vives como un enemigo. Se convierte en un aliado incómodo. Pero claro, puedes incluso decirlo en voz baja. Cuerpo, te escucho. No te voy a ignorar. Dime qué necesitas. Esta simple frase, repetida con sinceridad, puede cambiar la relación con lo que sientes. Junto a estos gestos, hay decisiones pequeñas que sostienen el proceso. Dormir un poco más cuando sea posible. Comer de manera más simple. Reducir estímulos innecesarios. Decir no a una cosa por día que no sea esencial. Decir sí a algo que te nutra. Aunque sea pequeño. Una caminata. Una conversación honesta. Un rato de silencio. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo real. También es importante revisar con quién compartes este proceso. No todo el mundo sabe escuchar. Hay personas que minimizan, que aconsejan sin sentir, que empujan a seguir como si nada. Busca al menos un espacio seguro, alguien que pueda escucharte sin corregirte, sin juzgar, sin apresurarte. Hablar con alguien así aligera una carga enorme. A medida que practicas detenerte, nombrar y ofrecer, algo empieza a cambiar, no de forma espectacular, sino sutil. El cansancio no desaparece de inmediato, pero se vuelve más específico. Ya no invade todo. Aparece cuando te desvías. Se alivia cuando te alineas. El cuerpo empieza a confiar en que lo estás escuchando y no necesita gritar. Es posible que en este proceso aparezca miedo. Miedo a perder lo conocido. Miedo a decepcionar. Miedo a no saber quién serás si sueltas ciertas estructuras. Ese miedo también cansa. Y merece ser escuchado. No para obedecerlo, sino para acompañarlo. El miedo no es una señal de error. Es una señal de cambio. Quiero que recuerdes algo fundamental. La transformación real no ocurre cuando fuerzas el cambio, sino cuando dejas de sostener lo que ya no tiene vida. Soltar no siempre es un acto heroico. Muchas veces es un gesto silencioso. Dejar de empujar, dejar de fingir, dejar de exigirte ser quien ya no eres. Si llegaste hasta aquí, no es casual. Significa que hay en ti una disposición a escuchar, una capacidad de sentir, una sensibilidad que sigue viva. Y eso es un regalo, aunque a veces duela, aunque a veces canse, porque esa sensibilidad es la puerta a una vida más coherente. En la última parte vamos a cerrar este recorrido integrando todo lo que hemos visto. No como una conclusión cerrada, sino como una invitación abierta, una forma distinta de relacionarte con tu cansancio, con tu cuerpo y con tu propia verdad, porque cuando la coherencia empieza a restaurarse, algo profundo se enciende, y ese encendido es lo que muchos confunden con energía, pero que en realidad es presencia. Llegar hasta aquí no es un gesto menor. Significa que has sostenido la atención, que no huiste cuando el mensaje empezó a incomodar.
que algo en ti quiso comprender más allá de lo superficial. Y eso ya es una señal importante, porque la mayoría de las personas, cuando el cansancio profundo empieza a hablar, buscan silenciarlo rápido. Tú no. Tú escuchaste. Y ahora toca cerrar este recorrido, llevando todo lo aprendido a la vida cotidiana, a lo simple, a lo real, a lo que ocurre cuando apagas este vídeo y vuelves a tu día. La primera lección es clara y directa. El cansancio no siempre es un enemigo. Muchas veces es un mensajero. Tratarlo como un problema que hay que eliminar a toda costa puede llevarte a ignorar lo más importante. En cambio, aprender a escucharlo puede devolverte algo que habías perdido: coherencia, sentido, dirección. No se trata de glorificar el agotamiento ni de rechazar el descanso físico. Se trata de distinguir cuándo el cansancio pide dormir y cuándo pide cambiar. En la vida diaria, esto se traduce en algo muy concreto. Cada vez que te sientas profundamente cansado, pregúntate con honestidad: ¿dónde estás forzando? No, ¿qué estás haciendo de más?, sino, ¿qué estás sosteniendo que ya no es verdadero para ti? Puede ser una relación, una expectativa, una forma de trabajar, una imagen que intentas mantener, algo que haces solo para no decepcionar. Esa pregunta, hecha sin prisa, puede ahorrarte años de desgaste. La segunda lección es aprender a respetar tus límites antes de que el cuerpo te obligue. Vivimos acostumbrados a cruzarlos, a decir sí cuando queremos decir no, a empujar cuando ya no hay energía, pero cada límite ignorado se acumula, y el cuerpo lleva la cuenta. Respetar un límite hoy puede evitar una crisis mañana. No necesitas explicarte todo el tiempo. No necesitas justificar cada pausa. Tu bienestar no es negociable. En lo cotidiano, esto significa permitirte descansar sin culpa, detenerte sin sentir que fallas, reconocer que no puedes con todo, que no tienes que poder con todo, que hay temporadas de expansión y temporadas de recogimiento, y ambas son necesarias. Vivir como si siempre tuvieras que estar en tu mejor versión es una forma lenta de agotarte. La tercera lección es que la coherencia devuelve energía, no la euforia momentánea, sino una energía estable, tranquila, confiable. Cuando empiezas a alinear lo que haces con lo que sientes, algo se ordena, el cuerpo responde, la mente se calma, el cansancio pierde fuerza, no porque desaparezca mágicamente, sino porque deja de luchar contra una vida que no le pertenece. Aplicar esto en lo cotidiano implica tomar decisiones pequeñas, pero sostenidas. Decir una verdad que has callado, poner un límite claro, reducir una exigencia innecesaria, cambiar un hábito que te drena. No todo de golpe, no todo perfecto, pero con honestidad. Cada pequeño gesto de coherencia es un mensaje al cuerpo que dice: estamos en el camino. La cuarta lección es dejar de compararte. Tu cansancio no se mide con el de otros. Tu proceso no sigue el ritmo de nadie más. Hay personas que parecen tener más energía porque viven desconectadas de sí mismas. Otras porque están en otra etapa. Compararte solo añade una capa de violencia interna. Escucha tu propio ritmo. Tu cuerpo sabe cuándo puede y cuándo no. En la vida diaria, esto significa dejar de exigirte, ser como eras antes, o como crees que deberías ser. Aceptar que estás cambiando, que tu sensibilidad puede haber aumentado, que necesitas otras cosas, otras pausas, otras prioridades. Adaptarte a ti mismo es una forma profunda de respeto. La quinta lección es quizás la más importante. Todavía estás a tiempo.
Si este mensaje resonó en ti, si te sentiste reflejado, si reconociste señales, significa que la conexión sigue viva, que el cansancio no ha endurecido tu corazón, que aún puedes escuchar, cambiar, realinear. No necesitas esperar a tocar fondo. No necesitas romperte para transformarte en la vida cotidiana. Esto se traduce en una elección diaria. Seguir ignorando o empezar a escuchar. Seguir empujando o empezar a cuidar. Seguir sobreviviendo o empezar a vivir con más verdad. Nadie puede elegir por ti. Pero ahora sabes que hay otra manera. Antes de despedirme, quiero hablarte directamente a ti. A la persona que escucha esto, quizás en silencio. A quien lleva meses o años cansado sin saber por qué. A quien se ha preguntado si hay algo mal en él o en ella. Escúchame con atención. No estás roto. No eres débil. No hay nada malo en ti. Estás en medio de un proceso de ajuste, de despertar, de realineación. Y aunque no sea cómodo, tiene sentido. Si este contenido te ayudó a comprenderte un poco más, si sentiste alivio al saber que no estás solo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando estas señales internas, estas transiciones silenciosas que nadie nos enseñó a atravesar. Suscribirte no es solo apoyar este espacio, es darte permiso para seguir escuchando, aprendiendo y profundizando. Comparte este vídeo con alguien que esté cansado y no encuentre explicación. Puede ser una persona cercana. Puede ser alguien que siempre dice, estoy agotado y sonríe. Nunca sabes qué palabra puede llegar en el momento justo. A veces compartir es un acto de cuidado más grande de lo que imaginas. Y te dejo con una última invitación. Hoy, cuando termine el día, detente un momento. Apaga las pantallas. Respira profundo. Lleva la atención a tu cuerpo y pregúntale sin miedo qué necesitas de verdad. No para resolverlo todo ahora, sino para abrir el diálogo. Porque cuando empiezas a escuchar, algo cambia. Y ese cambio, aunque sea lento, es el inicio de una vida más honesta, más viva y más tuya.